Ser Podcast. Oye, ¿pero estáis grabando? Sí, y habéis probado, ¿no? Suena bien, es que como estoy medio acatarrada, bueno, venga, pues voy. A ver. Queridas y queridos oyentes, os habla Zahara. Creo que me han traído hasta aquí para presentar un episodio del podcast Las Cuatro Heridas que está haciendo mi paisano David Uclés, que se ha desplazado justo hoy hasta Euskadi y me ha dejado aquí sola. La verdad, creo que ha sido una excusa muy mala para que cante algo y para que alguien afine ya el piano de los estudios de la SER, que ya va siendo hora. Así que mientras preparan el instrumento, os dejo con el podcast y nos volvemos a encontrar al final de este tercer episodio, que por cierto se titula Fratricidio, la guerra civil. La de la muerte. Episodio 3. Barkatu, non dago Gernikako arbola? Bai, zuzen joten bazara ortopatuko zara parkearekin. Eskerrik asko. Hay un árbol en la península que ha sido testigo del odio entre íberos en la historia reciente. Dicen que lleva tantos años vivo que ya es imposible que muera. Que quien supera la muerte, supera la vida y su condición caduca. No obstante, pese a ser un árbol tan importante, tiene un aspecto de lo más normal. Tronco tirando a delgado, copa poco amplia y ramas no muy frondosas. Quizás destaque tanto porque a su alrededor no hay verde que le haga sombra, además de por encontrarse en un encuadre bonito, rodeado de una refinada verja. En su simpleza recoge toda la fuerza de la tierra. El árbol de Guernica. Me he venido hasta esta población vasca para grabar desde aquí el tercer episodio. Delante tengo el mismísimo árbol, que parece orientar resuelto su hoja hacia mí y reírse de mi condición mortal. Él, si lo dejan, vivirá más años que yo. Y parece saberlo. Si he elegido este lugar es porque durante este episodio vamos a reflexionar sobre la guerra, sobre el fratricidio en el que desembocó el dichoso golpe de Estado. Y Guernica bien sintió el fragor y la destrucción de aquella guerra. El 26 de abril de 1937, Guernica fue bombardeado por las fuerzas fascistas durante 3 horas y media. El municipio quedó destrozado, salvándose del fuego enemigo tan solo el árbol, que los alemanes ni se molestaron en arrancar. Murieron entre 200 y 2000 personas, depende del historiador, y casi todo el pueblo se incendió. El bando faccioso negó la autoría del bombardeo. Ha llegado la guerra. En año y medio, con la promoción de la península de las casas vacías, he recorrido toda la península y he ido hasta casi todas las provincias. Después de escuchar tantos testimonios sobre la guerra civil y de tantos años recreando el conflicto, esta es mi tesis sobre la guerra.
hablar sobre ella me gusta diferenciar entre dos niveles, nivel macro o general y nivel micro o particular. A nivel macro, la guerra tiene una lectura sencilla. La provocó el golpe de Estado de 1936, es decir, los fascistas, y ellos mismos la ganaron menos de 3 años después. A esta le siguió una dictadura de casi 40 años. Los republicanos intentaron defenderse ante la toma de los fascistas del país y crearon un ejército. Es entonces cuando podemos hablar propiamente de guerra civil. Esta lectura le cuesta aceptarla a la sociedad muy conservadora de este país. Si bien, a nivel micro cambia la cosa. En cada pueblo, alcaldía, ciudad o villa, los unos, con H, como lo escribía Unamuno, se enfrentaron a los otros, de nuevo con H. Y estas trifulcas no se debían simplemente a la ideología dispar, sino a rencillas personales y a antiguas cuentas sin ajustar. El fratricidio se dio por doquier y uno y otro se mataron, aun siendo parte de la misma familia o del mismo lugar. Esta lectura se la atraganta a la sociedad muy progresista de este país. Pero el objetivo de esta emisión no es conocer mi opinión al respecto, sino crear un caleidoscopio de voces diferentes que nos den un prisma global. Por ello, vamos a escuchar 2 testimonios de 2 mujeres que nacieron antes de la guerra y sufrieron los estragos de esta. Os dejo con las palabras de mi abuela y de la abuela de mi mejor amiga, ambas vivas, la una con 94 años y la otra con 104. Vamos a hacerte un examen. Te voy a hacer un examen. Venga, Como tú me digas. ¿dónde tengo que mirar? A mí. ¿A ti? Si esto no es solo el sonido. ¿Cómo te llamas y qué edad tienes? María José Barnés Valiente. Pero no te llaman así. ¿Cómo te llaman? La Che, La Che. ¿Y qué edad tienes? 93. Cumplido. ¿Y qué me toca a mí? Por tu abuela. Tenemos que decir lo que la gente no lo sabe, abuela. Pues, Bueno, abuela de tu alma. yo te he llamado, estos últimos años te llamaba para preguntarte cosas. De la huerta del abuelo de... ¿Tú sabes cuándo empezó la guerra civil, abuelo? Yo es que era muy pequeña, entonces, si fue el año 36 y yo nací en el 31, ¿sabrás? Tenía 5 años. Tenía 5 años. ¿Cuánto? Yo sentía de mi padre que me acuerdo que se iban la gente, se llevaban gallinas, se llevaban todo lo que tenían. Digo, papá, ¿y nosotros por qué no nos vamos? Dice, nosotros aquí. Se puso el cielo rojo. Entonces fue cuando dijeron, ahora cuando se acaba la guerra. ¿Cuándo el cielo rojo? Cuando se puso el cielo muy rojo. Y se acabó. Entonces se acabó. ¿Cuántos hermanos tuviste? Pues 8, estábamos 8. Y nació, 8 y una, que murió con 8 meses. 9. 9 hijos tuvo la mamá. ¿Y alguno fue a la guerra? No, ¿no? Ahora, un cuñado de mi madre, que era de los... Era republicano. Él se metió a mi suegro y salió a la plaza y dice, no asomes por aquí, si no te matamos. El padre del abuelo, mi bisabuelo, Sí, le amenazó y le dijo que se fuera. Y le pidieron un rifle, una escopeta, y no se la quiso dar. claro. Y se tuvo que esconder. Tuvo que esconderla y esconderse. ¿Cuánto tiempo estuvo escondido? Y ahí se tiró por lo menos 2 meses o 3. Escondido. Es una pena. Como mi suegra sufrió con su hijo, el mayor, con 16 años que no lo había cumplido, se lo llevaron ¿A la guerra? a la guerra. Y de ahí estuvo 3 años y pico, casi 4 años. Y volvió regular, ¿no? Psicológicamente. Un poquillo con el oído sordillo. ¿Te acuerdas qué hacía cuando aparecía Franco en la tele? ¿Tu cuñado? Mi cuñado, me mataba. Sí. Que hacía como si apuntara Sí, con la escopeta a la tele, ¿no? Y hacía... Hablar de guerra y todo eso.
No le podía... Habla. ¿Tú qué recuerdas de los primeros años después de tu infancia? Teníamos más hambre que... Tú vas con tantos hermanos. Es que se pusieron las cosas muy estrechas, muy malas, muy malas. ¿En la guerra y después hubo algún asesinato en el pueblo? No, de eso no me acuerdo. No te acuerdas, no. De dar un paseo a alguien. ¿Sabes lo de vamos a darle un paseo? Que se llevaran a alguien para fusilarlo, para matarlo. Recuerdo algo, pero no te lo puedo explicar. ¿Y qué es peor, un comunista o un fascista? Es que yo no soy muy Política. política, no. ¿Tu familia ha sido política o no? No. ¿No? Ellos han estado como nosotros, con el campo, con la tarea de que mañana hay que ir a la huerta, que mañana hay que ir a la tierra, 1 hora y pico que nos costaba de andar. Andando. Eso es lo que yo digo en mi libro, que mi familia solo se dedicaba al campo y que no estaban pendientes de la política. Ah, Y al abuelo también le importaba más el campo que la política. el campo, Bueno. lo suyo. El abuelo se echaba la siesta siempre en la huerta, ¿te acuerdas? Oh, claro. Porque le encantaba el campo. Me encantaba con su paquetillo De vino. de vino, de ese corriente. Que lo hay. escondía, ¿no? Ha salido el paquetillo para ir volando. Bueno, un beso, anda. ¿Ya hemos acabado? Ya hemos acabado. Muy bien. Muy bien. Sí, muy bien. Yo no me canso de hablar contigo y tú conmigo. ¿Cuántos años tienes? Pues tengo 101, voy a hacer el 1, voy a hacer el 2. Voy a hacer el 2. Me voy a hacer el 20 102. de mayo. Y estoy bien. Cuando murió Franco, ¿tú qué pensaste? Pues que pondrían otro igual. Si mandaban los rojos, para ellos. Si mandaba a Franco, para él. Así es. Los pobres no gozaban nada. Que cuántos pobres había sin comer. Muchos. Porque el poco que tenían se lo llevaron. Si tenían trigo, se lo quitaron. Si había harina, se la llevaron. Y cuando cocíamos, teníamos que echar al pan un poco salvado por encima para que no vieran que era el pan blanco. ¿Quién eran mejores, los rojos o los nacionales? Ninguno. Ninguno es que todo, nada más que para chupar para ellos. No mira nadie por los pobres. Nadie mira por Ni los rojos ni Franco. Si puede quitarte de lo que gana, se quita. Se llevaron en mi casa una mula, que había una mela torda más hermosa, que me gustaba montar en la mula, y se la llevaron. ¿Y de rapar a las mujeres? Muchas. ¿Y cómo lo pasaste en la guerra? Pues muy mal, hermoso. Mucho. A mi padre le dijeron, te vamos a matar. ¿Un primo hermano? Sobrino de mi madre. Y ese era uno de los maldades que había. ¿Pero Franco trajo orden o no? ¿Franco? Pues era Franco. Lo mismo es Franco que son todos iguales. Que para comer ellos. Vicente de Primitivo, ese lo querían matar. Ya. ¿Pero quiénes lo querían matar? Pues los rojos, pobre que andaba siempre por ahí escondidas, que no lo encontraban. Y yo sé las veces que durmió en un pino alto, para que no lo vieran. Me mataron muchísima gente en Cuenca. El obispo, todo. Mira, cuando pasamos por la carretera, decimos, aquí estaba enterrado en la tierra. Ay, que no lo enterraron en el cementerio. ¿Y qué sacamos? Entonces la guerra no sirvió para nada. Nada. Para unos cuantos. Ahora ya se ha olvidado todo. Y nosotros ahora como si tal cosa. Me encantaría que alguien respondiera a una pregunta que ronda siempre en la cabeza de los historiadores. ¿Pudo haber durado la guerra solo unos meses, pero Franco la alargó a propósito?
hemos traído en barco hasta la ría de Bilbao y después en coche hasta Guernica a uno de los mejores hispanistas actuales. En realidad reside en España, pero era más simbólico hacer imaginar que venía desde Plymouth. Es británico y colaborador en The Guardian y lleva en España más de 20 años. Su última obra, publicada este año, se titula Franco, el dictador que moldeó un país. Hola, Giles Tremblett, encantado de tenerte con nosotros. Igualmente, encantado de estar aquí. Enhorabuena por tu obra. El trabajo de los hispanistas británicos es fundamental para entender nuestro propio conflicto. A mí me ayudó mucho en la creación de la península de las casas vacías y te agradecemos mucho que te ofrezcas responder a la siguiente pregunta porque no te robaré mucho tiempo. ¿Pudo haber durado la guerra solo unos meses, pero Franco la alargó a propósito? Pues yo creo que no. Yo creo que Franco quiso ganar la guerra en los primeros meses, pero llegó a Madrid y Madrid resistió. Entonces tuvo que cambiar. Y en ese cambio ya se da cuenta de que le conviene una guerra larga, no solo por ir paso a paso y con pasos firmes, sino también que le da tiempo para hacer una obra de limpieza, digamos, en los territorios conquistados, y eso le ayuda a construir luego su país, un país, digamos, puro, purificado, que es lo que se hace en la retaguardia de la zona nacionalista durante estos ya 2 años y más que durará la guerra. ¿Podría esbozarnos en un minuto quién fue Franco? Porque en este país muchos todavía hoy lo defienden. La mayoría lo nombra como lo que fue, un dictador con pocos escrúpulos. Pero ¿qué opinión tiene al respecto? ¿Salvó, como muchos dicen, al país de un mal mayor? No salvó al país de un mal mayor. Esto no está ni se podría probar, ¿no? Y Franco es un reaccionario. Es un hombre que cree que el siglo XIX español entero es un desastre. Para mí es un producto típicamente postimperial. Y Franco, en ese sentido, para mí, situándole dentro de la historia de España, es como si el imperialismo es una droga, pues, y para desengancharte hay que tocar fondo. Pues con Franco España toca fondo, ¿no? Yo empecé aquí como corresponsal hace muchos años y a mí siempre se me preguntaba desde Londres, ¿y esto de Franco? ¿Qué pasó? ¿Por qué no escuchamos nada? ¿Por qué no hay...? ¿Qué pasó? Es como si hubiera desaparecido. Y yo les decía, pues efectivamente, es como si hubiera desaparecido en los años 80, en los años 90. Aquí hubo como un pasar de página, un silencio, y siempre había mucha curiosidad desde Londres, desde Nueva York, que la gente preguntaba, oye, ¿qué pasa con este tema? Franco mismo decía que no era un dictador, y incluso le costó a la prensa española usar esa palabra. Yo lo miré, estuve mirando a ver si podía ver cuándo afloró, cuándo se empezó a usar esta palabra. Y pasó un año después de la muerte de Franco hasta que los periodistas no empezasen a emplear la palabra dictador. Para terminar, ¿hasta qué punto crees que la guerra ha conformado la imagen de nuestro país en el extranjero? Como periodista y corresponsal, ¿qué interés crees que suscita todo esto en el exterior? ¿Sigue vigente el tema? Sí, ¿no? Provoca muchísimo interés. Por razones que en el fondo tienen poco que ver con España. O sea, que la guerra civil española es, de algún modo, es la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De ese encontronazo entre ideologías. Y es cierto que la izquierda europea tiene
como un sentimiento romántico en contra de la guerra civil española, porque ellos mismos o sus abuelos ideológicos vinieron a luchar aquí, ¿no? Ese es el primer sitio donde se pudo armarse o luchar con las armas en contra del fascismo. Bueno, Yaes, muchas gracias. Encantado de tenerte con nosotros y nada, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Ahora viene la parte creativa de este episodio. Como el sonido es el medio de la radio y solo tenemos la palabra, la música y el ruido para ambientar las escenas descritas, me gustaría aprovechar esta tesitura y dedicar el resto del programa a responder a una sola pregunta. ¿A qué suena la guerra? En los pasados años 30 y desde muchos años atrás, para bien o para mal, 3 pilares sostenían la sociedad: la monarquía, el ejército y la iglesia. ¿Os parece si empiezo este espacio preguntándole a qué suena la guerra a un representante de cada institución? Empecemos por la monarquía. Quería preguntarle al rey a qué suena la guerra, y lo habría intentado, pero ya sabemos que ni la reina ni él pueden opinar. Así que seguimos con los otros 2 pilares, a ver si tenemos más suerte. Vamos a hablar con un militar y con un religioso. Empezaremos por el primero de ellos, que en este caso se trata de un legionario. En esta ocasión hemos tenido algo más de suerte, aunque tampoco mucha. He podido hacerle la pregunta a un militar que estuvo en Beirut con el ejército de España. El legionario, uno de mis amigos de la infancia, pero no quiere aparecer con su voz. Así que ha escrito un texto que lo va a leer Roberto García, de la SER. ¿A qué suena la guerra? Tiene el sonido de lo cotidiano. Estás de patrulla y solo oyes tus pasos, pero dentro de ti no paras de intentar ser el primero en escuchar algo que delate la entrada en combate. Un crujido, una tos, el tintineo de la correa del fusil, el sonido al montar un arma. Y de repente se desata la locura. ¿De dónde ha venido ese tiro? Disparas para ponerte a salvo. Buscas mientras a tus compañeros. ¿Todos bien? Y esperas escuchar a tu jefe gritar cuál será la forma de salir de ahí. ¿Son los militares de derecha o hay de todo? Los militares somos en nuestro trabajo apolíticos. Cumplimos con lo que se nos manda y no entramos en valoraciones. Nuestra opinión política queda en la intimidad. No hay sentimiento generalizado de pertenencia a ningún partido. Somos el ejército. Es cierto que siempre hay quien hace ruido con ideas desfasadas de otro siglo, pero son muy pocos, una ridícula minoría, y generalmente son personas bastante mayores. ¿Crees que en el cuerpo de militares hay quienes darían un golpe de Estado? No lo creo. En mi opinión, ningún militar cuenta con tanto poder ni con la simpatía necesaria para poder movilizar a tanta gente frente a una idea. Además, un golpe de Estado, ¿para instaurar el qué? ¿Cuál es ahora la mejor opción? El militar que entra en política eligiendo bando ha fallado a su país. ¿Algunos idolatran todavía a Franco o a José Antonio Primo de Rivera? Yo no diría que es idolatrar. Sí que se le reconocen en nuestras efemérides como el militar que fue. En el caso de Franco, su foto está presente en los cuarteles de la Legión, pero todo lo demás queda fuera del ejército y entra en política. Y respecto a José Antonio Primo de Rivera, no ha quedado lugar para él en nuestro ejército, solo su apellido y el honor a su tío, el teniente coronel Fernando Primo de Rivera y Orbaneja, condecorado por proteger la retirada de tropas en el desastre de Anual. Y ahora, para terminar, el tercer pilar de esta ecuación, la Iglesia. Juan Rubio es escritor, periodista y párroco, y tuvo a bien enviarme una grabación respondiéndome a algunas preguntas. ¿A qué suena la guerra, Juan? Pues mira, aquella locura nacional, así la definió el filósofo francés Jacques Maritain, locura nacional, todavía sigue sonando a fracaso vergonzoso, a servilismo indecente, a sufrimiento innecesario. Y sigue sonando pese a la torticera justificación de los vencedores que durante 40 años de la dictadura franquista y durante otros 40 años de justificación de los vencidos en la recuperada democracia. Por lo tanto, David, te lo digo sinceramente,
Aquello me suena a fracaso vergonzoso de unos dirigentes que no entendieron la República, que no supieron gestionar la alternativa de la agónica por caciquil y clientelista restauración liberal, y todavía me sigue sonando a servilismo indecente. De esos mismos dirigentes que, aprovechándose de su anquilosado retraso y analfabetismo, arrojó a España a los brazos de Rusia soviética y de la Alemania hitleriana, sustrayéndole su derecho a ocupar un lugar propio en Europa. Pero sobre todo me sigue sonando a sufrimiento innecesario, un sufrimiento con secuelas imborrables, un sufrimiento durante y después de la guerra, por venganzas atávicas, injusticias históricas, odios inquistados, que dejaron sembrados de dolor, ausencias, miedo y rabia a los páramos de España. A todo eso, al menos a mí, me sigue sonando aquella maldita guerra caída. Lo que dijo el canciller alemán Otto von Bismarck: España es que no tiene remedio, siempre están peleándose y matándose unos a otros. Por último, una pregunta más simpática. Aquella iglesia rechazaba cualquier acercamiento a posturas comunistas. Sin embargo, ¿no fue Jesucristo el primer comunista? Bueno, perdona que te diga, la pregunta de que si Cristo era comunista, vamos, por Dios. Estamos en el siglo XXI, tú estás suficientemente formado como para esa pregunta, pues, obviarla, ¿no? David, mucho menos. Por tres razones. La primera, el comunismo es un constructo ideológico fruto de la revolución industrial que nació en el 19 y cuyo análisis de la sociedad hubiera podido compartir Jesucristo. Solo compartirlo, pero por supuesto no seguirlo con sus métodos para lograr sus fines. Y mira, segundo, el comunismo es un sistema ideológico político que en aras de una utópica igualdad convierte a la persona en masas, en números, y le roba su libertad y su dignidad. Y Jesucristo dice lo contrario, y predicó lo contrario: un mundo de amor basado en la dignidad y en la libertad de la persona. Y por tercero, mira, te digo algo que el mismo Marx dice. Marx dice en el Manifiesto Comunista: siembra amor siempre y no te preocupes por lo que recojas. Pero Jesucristo dice lo contrario: siembra amor y no te preocupes por lo que debas de recoger. Es un amor altruista, el otro es utilitarista. Pero en estos campos de la ideología no me quisiera meter. Solo que no, por anacronía histórica, no eso de que Cristo fue comunista. Eso es un constructo de la izquierda ideologizada de Latinoamérica en los años 60. Heridas vienen. La Nochevieja de 1936 fue algo distinta. ¿No es así, Fernando León de la Noa? Sí, esto fue como se ha escuchado, ¿no? Fue como se ha escuchado, es algo que había leído hacía tiempo en algún libro sobre la guerra, recuerdo en La batalla de Madrid, de Jorge Reverte, y que está en tu libro también, sí, en La península. Y nada, recuerdo que cuando lo leí fue una de esas cosas que seguramente te pasó a ti también, que te deja en shock, ¿no? Pasó eso que hemos escuchado, que el 31 de diciembre de 1936, el día de Nochevieja, no había celebración, evidentemente, era el primer año de guerra, ¿no? Había empezado en julio y leí que esa Nochevieja, a las 12 de la noche, lo que hicieron las baterías fascistas que había en la Casa de Campo, ¿no? Pues dispararon 12 obuses contra la ciudad, contra el centro de Madrid,
para marcar en una especie de guiño de broma siniestra, ¿no? Esas 12 campanadas, ¿no? Era una humorada y aparte estaban, bueno, pues bombardeando el centro de Madrid justo a esa hora, ¿no? La manera suya de celebrarlo. Creo que eres el director de cine español que más Goya ha ganado a Mejor Dirección, con un total de 4. Y estábamos aquí hablando antes que en realidad son más, son alrededor de 10. Me hace gracia porque no estaba seguro de cuánto eran. Aparte de tu trabajo como cineasta, estos últimos meses he descubierto que eres una persona muy polifacética. Tus guiones son dibujos en sí, expresionistas y maravillosos. Has escrito varios libros de relato que he tenido la suerte de leer, y también has grabado documentales en lugares donde la guerra sembró previamente el caos. Si no lo tengo mal anotado, en Bosnia en el 95, en Uganda y Sudán, y también estuviste en la zona de Somalia y Etiopía, en la frontera. Cuéntanos brevemente cómo fueron esas experiencias, cómo fue acercarte físicamente a la guerra. En el caso del paso por Bosnia, para mí era la primera vez y en una guerra como la de los Balcanes, que era una guerra muy cercana, una guerra europea, donde todo te recordaba el lugar donde vivías, es decir, y también una guerra particularmente larga, dura y cruel también, ¿no? Y una guerra también muy fratricida. Y en aquel caso recuerdo que, aparte de la sorpresa enorme que te llevas, ¿no? Cuando regresé a Madrid y los amigos me preguntaban, oye, ¿pero cómo es, no? Y sí, o sea, desde luego hay palabras que están muy a mano, pues el drama, ves el dolor de la gente, pero a mí me salía más definirlo en otros términos, ¿no? Me parecía, o sea, había algo completamente, era como un mal sueño, ¿no? Había algo muy surrealista, algo había una enorme confusión entre la gente que a veces ni entendía siquiera por qué estaba pasando aquello, pero esa sensación de irrealidad, de que las cosas en realidad, eso no podía estar pasando, ¿no? En un lugar tan cercano y tan parecido en ese momento a nuestro país, ¿no? Por lo tanto, creo que he traído a la persona correcta para que nos cuente a qué suena la guerra, que es la pregunta a la que estamos intentando responder en este podcast. ¿Podrías decirnos a qué suena para ti? Pues mira, si pienso, claro, por un lado está esa experiencia directa en algunos lugares, ¿no? Y ahí se mezclan muchas cosas, ¿no? Lo que te contaba de Bosnia hace un momento, ¿no? Esa sensación de irrealidad, ¿no? Si pienso, por ejemplo, en el trabajo de los trabajadores humanitarios, que es a los que casi siempre he acompañado, si pienso no tanto en sonido como en música, siempre he pensado que su música, la de ellos, su energía es casi punk rock, ¿no? O sea, es como tienen una energía muy alta, muy fuerte, muy positiva, muy casi decir alegre, pero en ese contexto es lo que necesitan, ¿no? Esa energía y mucho sentido del humor o muchísima fortaleza. Pero mira, en aquel momento yo, a lo mejor por quedarme con algo, recuerdo en el caso de otro documental que hice en el norte de Uganda, en la frontera con Sudán. Allí había una guerra que duraba ya 20 años, donde se secuestraba niños para obligarlos a combatir. Bueno, ese era el centro del documental, ¿no? Su tema. Y ahí lo que pasaba, lo que sentimos, en realidad primero fue, la percepción no era nuestra, era de la gente local que trabajaba con nosotros, pues algún conductor, que era que de repente algo raro pasaba, ¿no? Y cómo lo detectaban ellos por el silencio, ¿no? Porque había de repente una enorme quietud, una enorme calma y nada se movía, ¿no? Y entonces era lo que a ellos les hacía pensar que algo iba a pasar, ¿no? Que algo iba a suceder. Bien, dada tu creatividad, ¿qué te parece si te dejamos un rato para que organice un pequeño guión sonoro de una escena bélica, para que nosotros luego, bueno, yo no, el equipo de la SER que se encarga del sonido, monte esa escena y se la ofrezcamos a nuestros oyentes? Por lo tanto, simplemente tendrías que hacer como una pequeña una lista con sonido, una pequeña recreación escrita, y nosotros la haríamos con sonido. ¿Te parece bien? Vale, me parece todo un reto, ¿sí? Porque contar una historia con sonidos es muy difícil, por eso la gente que hace radio es tan buena, ¿no? Y siempre me encanta cuando lo escucho, ¿no? Pues te dejamos como, el tiempo que necesites y le ponemos a nuestros oyentes esa recreación, ¿vale? Vale.
Bueno, qué maravilla, increíble. Gracias, Fernando, por prestarte a este experimento. Y cuéntanos, yo escuché que antiguamente, hace unas 4 décadas o así, en algunas películas ponían fotogramas sueltos que supuestamente el ojo no los captaba, pero la mente sí, o que no éramos conscientes de esas imágenes, y que algunos publicistas lo utilizaban para poner anuncios de Coca-Cola y demás, o en la película El Exorcista ponían alguna imagen desagradable para que te asqueara un poco esa escena. ¿Han sufrido algo parecido los oyentes que acaban de escuchar tu recreación sonora? Pues es verdad que son como trabajos subliminales, ¿no? Como dices, que al final actúan sobre la percepción, pero de una manera subliminal, ¿no? Pero sí recordé algo que tiene que ver con una de las, quizá con la película que a mí más me ha impresionado como cine bélico, ¿no? Se ha contado de tantas formas la guerra, ¿no? Y hay una que es una película de los años 80, del 85, de un director. Es una película, en esos años, una película soviética de Elen Klimov, que era un director de aquellos años, y es una película que yo la primera vez la vi en televisión, ¿no? Cuando estaba estudiando la carrera hace muchos años. ¿Cómo se llama la película? Ven y mira. ¿Y hay imágenes ocultas? No. No, hay lo que leí después de haberla visto un par de veces la película y leyendo sobre ella, queriendo aprender. Pues leí una cosa que me fascinó, que es que durante toda la película, de principio a final, las 2 horas quizá que dura de metraje, no lo sé exactamente, está mezclado en el sonido, muy bajito, es un colchón inapreciable para el oído del espectador, pero ahí está, de una multitud chillando, una multitud gritando, ¿no? Toda la película. Toda la película. Es un montón de voces, ¿no? Gritando realmente como si estuvieran siendo masacradas, que es algo que genera, claro, en el espectador una incomodidad que no sabes decir de dónde viene, pero realmente estás asistiendo a una masacre a tiempo completo, ¿no? Mientras estás viendo escenas a lo mejor más íntimas, más pequeñas, ¿no? Entonces me pareció fascinante, que me gustó, me llamó mucho la atención y quise probarla. Y eso es lo que hemos hecho hoy con los oyentes. Bueno, Fernando, muchas gracias. Gracias por acercarte, por tu creatividad que es tan poliédrica y nos vemos la próxima. Gracias a ti, David, por invitarme. Ya sabes que estoy feliz de acompañarte. Soy un enorme admirador de tu trabajo, de tu libro y de tu persona también. O sea, muchas gracias. A ti. Un abrazo. Antes de venirme hasta Vizcaya, tuve el privilegio de charlar con 2 premios nacionales de narrativa, Pilar Adón y Raúl Quinto. Les pedí que escribieran un breve texto contestando a la pregunta que ronda todo este episodio. ¿A qué suena la guerra, según Pilar Adón? Llegarán los sonidos de lejos, o de tal vez no tan lejos. Los balazos, las voces, los tañidos de unas campanas que atraviesan el horizonte y que pueden llamar rutinarias a la oración, aunque también al refugio o a la huida, avisando de una nueva amenaza.
Llegarán los ladridos, el piar de los pájaros, el canto de los gallos, en una impresión de existencia habitual que lo hace todo más difícil, porque no es real. La calma nunca es real sobre un suelo que se abre. Llegarán los aullidos, los gritos irreconocibles, y más próximas, las pisadas de unas mulas que arrastran carros cargados de heridos, o puede que de una munición que vaya a generar más. Otros heridos, heridos distintos. Las voces que no comunican mensajes ni discursos, marcadas como están por el terror. Una confusión y una locura que traspasan vidas, que atraviesan familias de casa en casa, de puerta en puerta. El estruendo de un puño que golpea la madera y el eco de las botas en la piedra al llevarse a alguien, al empujar a alguien. El llanto de un país que envejece en suma. Una tierra que se encoge en vez de ensancharse. El sonido de la escasez, del estómago y el cerebro que pasan hambre. El sonido que se hereda, incrustado en los muros, en los techos, ascendiendo por las ventanas y los cristales que vibran, para descender después transformado en otra cosa, transformado en lo opuesto, el mutismo, la ausencia, aquello que se oculta, el no sonido, lo que no suena, que se presenta tan pavoroso como lo que sí. La mudez de lo que no se puede decir, de los que no contestan, los que ya no están. Ese silencio de la inexistencia y de la nada. El vacío de los que desaparecen y no van a volver a estar nunca más. Lo que se calla. ¿A qué suena la guerra, según Raúl Quinto? La guerra suena a hueco, a fantasma sin nave, a eco, a propaganda, a tumba vacía, a miedo inducido. Suena lejos y suena dentro. Suena igual que un libro cayendo, a página arrancada, a página leída a gritos, a película, a cortina o a velo, a alarido dibujado y a corazón abierto, a silencio cerrado, a oídos sordos y ojos tapados. Suena, sí. Calla y escucha. A una voz dentro de una voz. A una luz sin astros. Una luz desastrada. A un anuncio de televisión y su música pegajosa. A un eslogan vacío. A una uña dentro de un párpado. Suena. Arde. Pesa. Mancha. Dice nuestro nombre y calla el suyo, porque no suena, y sin embargo, se oye. Es una imagen, un holograma, un dedo en el mando a distancia. Prisa. Scroll. Shh. Calla. No molestes. No me distraigas y no me dejes solo conmigo mismo y con el mundo. La guerra quiere hablar y no tiene boca. Tampoco le hace falta. Tiene tu silencio. Y con eso le basta. Para cerrar este episodio, he invitado a uno de los mejores libreros del país, Santiago Palacio, dueño de la librería Sin Tarima de Madrid. Santiago, te he elegido a ti como librero por dos motivos. El primero de ellos, el más obvio. Llevas más de 50 años dedicado al sector, ¿no es así? Sí, así es. ¿Eso te convierte probablemente en uno de los libreros más longevos de Madrid? Bueno, yo como librero llevo desde el año 2008. Lo que pasa que vinculado al mundo del libro llevo desde 1971. Se me viene a la cabeza en el 71, porque el otro día me dijeron en la Cuesta de Moyano que se vendían muchos libros prohibidos, ¿no? Muchos. O censurados. ¿Tú también te dedicaste a ello? Nosotros teníamos un puesto en la Plaza del Campillo del Mundo Nuevo, en el Rastro, en el que vendíamos libros de editoriales absolutamente prohibidas,
pero como nadie controlaba nada, aquí lo único que se preocupaban era de que tú pagases la cuota que había por ponerte el domingo, y el resto nadie. Nunca jamás tuvimos ningún problema con ningún libro. Teníamos libros de México, libros de Francia, en fin, de diferentes publicaciones que en España no circulaban. Bueno, para el oyente, independientemente de las siguientes preguntas que le vaya haciendo a Santiago, acudí a Sin Tarima porque no solamente tenéis un fondo amplio y muy interesante, sino que tenéis a Santiago para hablar de cualquier cuestión de aquellos años, que es un hombre de lo más sabio que he conocido este año. Porque independientemente de tu ideología, creo que es una persona con la que se puede hablar sobre cualquier tema y que siempre está dispuesto a escuchar, a lo mejor, ¿no? Antes de... Para mí lo de escuchar es fundamental. Sí. De hecho, mi tarjeta de la librería pone Santiago Palacios, escuchador. ¿En serio? Luego me la pasa, que bien curioso. ¿Coincides conmigo en que durante la guerra, a nivel micro, en cada pueblo, en cada aldea, en cada pequeña región o provincia, se cometieron atrocidades en ambos bandos? Porque este es el tema de este episodio, el fratricidio. Si es que hubo una lucha entre nosotros, promovida o instaurada por el golpe de Estado a la postre. Es evidente. Sí, yo creo que es que el gran problema nuestro, uno de los grandes problemas, la guerra es la guerra. Y en la guerra, como bien cuentas tú y como bien sabemos todos, pues efectivamente hubo barbaridades en todas partes. La tragedia, para mí, fundamental, es que desde el 1 de abril del 39 no se paró la represión y fue al revés, se disparó la represión. Represión que con sus altas y sus bajas nos duró hasta el 27 de septiembre del 75, en el cual Paco Franco, sin ningún problema, llevó a la muerte a 5 jóvenes y se quedó tan a gusto. Pues por eso me interesaba mucho hablar contigo, porque yo este año de promoción del libro sí que me he encontrado a veces con gente... bueno, las críticas me han venido por gente con ideas muy polarizadas, ¿no? Por supuesto, de la derecha polarizada, pero también de esta izquierda que es muy intransigente y que no acepta ningún crimen cometido por la izquierda. Y en cuanto a Paracuellos, por ejemplo, antes de publicar el libro, me animaban gente del mundo editorial a que no metiera el episodio de Paracuellos. Pues es un error. Ya lo sé, pero tuve que luchar contra eso, porque unos días antes de publicar dije que no, que lo pongo. Porque es que si hay un sufrimiento del pueblo, aunque fuera cometido por una ideología u otra, hay que plasmarlo, si no, no tiene sentido el trabajo histórico. Yo te puedo decir respecto a lo que estás diciendo ahora mismo, que yo, que desde el principio me mostré muy activo, me pareció interesantísimo tu libro desde el principio, a mí también me han llovido críticas entre mi público. ¿Ah, sí? Sí, también porque dicen que, bueno, que es demasiado equilibrado el libro. Sí. Yo creo, fíjate, que para que podamos superar un poco este impasse respecto a la guerra, la derecha del país debería, la derecha más conservadora, asumir que la guerra la provocó el golpe de Estado, que la guerra continuó hasta el 75, y la izquierda, también más intransigente, asumir que una vez provocada la guerra por la derecha, sí se provocó un conflicto civil entre nosotros y una locura colectiva, ¿no? Y creo que avanzaríamos mucho si ambos aceptáramos eso, que son dos realidades. Pero uno te tachan de sanchista y demás, o de producto del grupo Prisa, me decían los de la derecha, y los otros de equidistante, cuando yo lo único que he hecho ha sido mirar un momento histórico y reflejarlo, ¿no? Sin intentar tergiversarlo. Lo que pasa es que eso que estás planteando no es fácil, ¿eh? Han sido muchos años, 40 años de dictadura, dejan una huella muy profunda. Y bueno, y tan profunda que a lo mejor cuesta trabajo ahora poder salir de ella, ¿no? Sí. Eso lo veremos en el último episodio sobre la huella del franquismo, que yo insistiré mucho en que está cada vez más presente, ¿no? 40 años de dictadura o 40 años de guerra, ¿no? Porque, insisto, para mí la guerra terminó en el 75 con la muerte de Franco. Muchas gracias, Santiago. Aprovechando que tu voz es maravillosa, yo la encuentro así, porque sí, tiene un toque así, un poquito afónico muy, muy lindo. ¿Podrías leer un fragmento de mi novela? Concretamente la descripción que hago del momento en el que la población civil malagueña es bombardeada, huyendo hacia Almería, tanto por mar, tierra y aire. ¿Te prestas? Lo vamos a intentar. Venga. Espérate que me voy a echar un poquito más aquí. Vale. Tú me dices cuando empiezo. Pues cuando quieras. ¿Sí? 5.000 personas inocentes destrozadas, desmembradas y vacías de vida. Los proyectiles cayeron y ardieron en la carretera, que se conocería más tarde como la carretera de la muerte,
porque hasta 4 décadas más tarde todavía sobresalían huesos de las cunetas. Arengas bélicas en italiano llegaban desde el cielo, camisas negras. La muchedumbre, que hasta entonces había caminado organizada y ayudándose, se hizo caos, como una madeja de mosquitos sobre una ciénaga, buscando una luz que emitiera dióxido de carbono y los sacara de allí. Cada cual corrió hacia donde pudo. Manola soltó la mano sin vida del hombre de las perdices para taparse los oídos. Se le habían reventado los 2 tímpanos y solo escuchaba un lamento agudo. Volvió la vista hacia el anciano, pero su cuerpo había dejado de tener forma humana, piezas esparcidas de un rompecabezas. Las jaulas que llevaban se habían abierto y volaban las aves entre la humareda. Las que podían, pues la mayoría desplumadas, aleteaban sin poder alzarse. Notó una bofetada de aire caliente y de agua. Le empezaron a escocer los ojos. Apenas veía, solo distinguía el blanco del humo y las ráfagas negras de sangre, y algunas vibraciones, gritos desgarrados y el silbido de las balas. Perdió el oído, casi la vista, el óvulo de una oreja, varios dedos de una mano y parte del hombro derecho. Sombras iban y venían a su alrededor. Manola no gritaba, no tenía voz. Tampoco corría, no sabía dónde ir. Vio a una mujer embarazada venir hacia ella, pero antes de alcanzarla cayó al suelo y se rompió 3 dientes. La pisotearon, casi se la tragó el asfalto, y sin embargo, la tierra no se tragó al bebé que llevaba en las entrañas. A Manola le pareció que lloraba. Abría la boca como en un llanto. Lo recuperó y se lo escondió en el regazo. Y otra vez la onda expansiva de un explosivo la atrapó. Le desgarró parte del cuero cabelludo, le agrietó las sienes y le arrancó al bebé, que se transformó en ceniza. Manola logró gritar «Nasser». Lo llamó varias veces y tragaba arena. Sentía que la garganta se le rejaba. Notaba la sangre por la laringe. Intentó taponer una herida en el costado por la que se estaba vaciando. No usó los dedos porque no los sentía. El corazón de Manola no aguantó tanta angustia y se paró, como se le paró también a su madre, con las manos enterradas en la maceta junto a Odisto. ¿A qué suena la guerra? Con mi novela he viajado a Guernica. He estado en la carretera que conecta Málaga con Almería, en lo que queda de la plaza de toros de Badajoz y en Paracuellos del Jarama. Me he recorrido los paisajes de Brunete, del Ebro y del Jarama. He atravesado varias veces el pueblo viejo de Belchite y me he sentado en la bocana del puerto de Alicante. He tocado los olivos de Alfacar, donde puede que descanse Lorca, y he realizado parte de la ruta del exilio por la provincia de Girona, como Machado o Rodureda. He tocado el puente internacional de Irún y las casas de los exiliados en Toulouse. He ido al Pazo de Meirás, al Palacio de la Isla y a la estancia universitaria de Salamanca, a la campiña cordobesa y a la bombardeada Albacete. Y he estado en Teruel imaginándome el frío de aquella batalla lejana, en la casa de campo viendo las casamatas y en Valencia visualizando la obra salvada del Museo del Prado. Después de recorrerme todo el país y ya de vuelta a los estudios, creo que tengo una idea de a qué suena la guerra. Al silencio posterior a la muerte. David, tío, que estoy aquí. Buah. Sara, perdona, que se me ha ido el santo al cielo. Ya he visto, es que, a ver, que me parece bien, porque estaba ahí en el piano esperando pensando que no quería interrumpir, en plan, canto o no canto, ¿qué hago? A ver, es que te cuento, había pensado terminar el programa al final con la pieza esta de John Berger, que son 4 minutos de silencio y demás, porque llevo todo el programa preguntando a qué suena el silencio. Entonces, pues ya no sé qué hacer. Pero... bueno, pues no canto entonces, no pasa nada, no, si es preciosa tu manera de acabar. No. Sí, canta, porque además quiero que cante esta canción preciosa. Soy de un pueblo pequeño y se me ocurre algo. Quizá creo que tu linda voz puede simbolizar la esperanza en un momento en el que predomina el caos, ¿no? Como es después de una guerra. ¿Qué te parece?
Me parece muy bonito y lo dices así que es precioso, pero no me queda claro si quieres que cante. Sí, quiero que cante. Podemos hacer una cosa. Dejamos la mitad de esta pieza de sonido de Berger y luego, en el momento en el que tú consideres, empieza a cantar. Me parece bien y tienes mucha confianza en que los oyentes que están ahí al otro lado, en el silencio, vayan a esperar tranquilamente. Que es bonita esta confianza. Sí, confianza siempre en los demás. Es difícil, lo sé, porque silencio aturde últimamente, claro. pero voy a intentarlo. Así que, venga, prepárate, vete para el piano. Claro. Y vosotros, oyentes, os dejo con el sonido de la guerra para mí, o lo que suena la guerra, que es al silencio puro. Y luego, quizás, en un momento determinado, surgirá ese halo de esperanza. ¿Crees que me conoces porque crecí en tus calles y tus adoquines revueltos, tu barro, forja y espartón creen que les pertenezco? Soy de un pueblo pequeño, de las coplillas de mi abuela, soy de todas las teclas del piano de Catalina, que sigue tocando a mi vera. Soy de ninguna parte, soy de ninguna parte. Soy de un pueblo pequeño, la misma cara de su madre. Soy de la versión primera de Mira, ahí va la cantante. Soy del pan de ayer, soy de aceite picual, de fritillos para cenar, soy de Saura y Malafollá, soy de la reverde y la entrada de nectarinas en verano. Soy cantando una palabra, soy un lugar repoblado, soy de un pueblo pequeño. Él dice que es una ciudad, testigo de mis dolores. Nunca me conocerá, nunca me conocerá. Ay, Oh, muchas gracias. Qué muchas privilegio. gracias, qué fuerte. Qué bonito, muchísimas gracias. Gracias al mundo. Las Cuatro Heridas es una producción de Ser Podcast escrita y narrada por David Uclés. Producción Valentina Rojo.
Realización sonora, Roberto García. Canción original, Isamil 9.